Hola, profe, buen día. Hola, buen día. Buen día, profe. Hola, profe. ¿Qué tal? Ahí estoy admitiendo, son tantos. Ahora arrancamos en un ratito.
Entré. Buenos días, ahora sí vamos a ir arrancando. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Ya está casi completa el aula. Ahí está, uno Sí. más y sonó. Y no entra más nadie. Empecé temprano a admitir a las -10 porque Ah, son bien varios. temprano. Yo no entré tan temprano porque dije seguramente no va a haber nadie. Sí, sí. Sí, es que yo ya, hubo gente que me ha reclamado que no podía entrar por mail, entonces lo que les recomiendo es que entren temprano para tener lugar. Sí. Así que bueno. Bueno, vamos a ir arrancando. Hoy vamos a ver una presentación que tiene que ver con la medición del producto. Lo que vamos a ver es las metodologías de cómo medir lo que es el PBI, Producto Bruto Interno, y vamos a ver si llegamos, bueno, tengo un ejercicio para hacer, el ejercicio número 3 del cuadernillo,
que lo tengo en una presentación y creo que también está ya subido al campus ese ejercicio, o lo vamos a ir viendo, y después podríamos hacer otro, si llegamos a tiempo, hacer el número 11, y si no se los dejo para que lo hagan de tarea y lo vemos el martes que viene, porque el profe ya el jueves va a arrancar con otro tema, ¿sí? Bueno, vamos a ver una presentación sobre la medición de la actividad económica. Este PowerPoint está en el campus. Yo le agregué una hojita más, pero bueno, después les digo cuál es y le toman nota o le sacan un print de pantalla, porque no está en lo que está subido al campus, ¿sí? A ver si lo puedo agrandar. Ahí está. Bien, continuando con lo que ya hemos visto, ya las clases anteriores, que vimos el concepto del PBI, ¿sí? Dijimos que esa era la variable que en economía nos servía para... bueno, están queriendo entrar. Esperen que lo que voy a hacer es... Ahí lo ven bien, ¿no? Porque no lo voy a pasar como presentación, así si alguien quiere ingresar y tiene lugar, Sí, profe, se ve bien. no sé, no lo voy a poder admitir. Dice que hay 251, entonces nos deja admitir más personas, no sé. No, me parece que te suma a vos porque compartís pantalla. Ah, sí, tenés razón. Sí, sí. Bueno. Bueno, si suena no lo vamos a poder ver. No lo voy a poder admitir porque no hay lugar. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, dijimos que el producto, el PBI, el Producto Bruto Interno, era esa variable que nos permitía evaluar cómo está funcionando la economía. Ustedes habrán visto con Jorge cómo hacemos para calcular la tasa de crecimiento, sí, a través del cálculo habrán visto lo que es el Producto Bruto Interno en términos nominales, en términos reales, y cómo calcular esa evolución entre un periodo y otro de esta variable macroeconómica tan importante, ¿sí? Nosotros lo que vamos a analizar, que lo hemos visto, ya lo habrán visto ustedes en introducciones, basándonos en el flujo circular del ingreso, que es este gráfico que nos muestra las relaciones que se dan entre los agentes económicos, ¿sí? Vimos que los agentes eran las empresas y las familias, en principio, pero que después aparecen otros tipos de agentes que también intervienen en el proceso, como ser los intermediarios financieros, el Estado, el sector externo, ¿sí? Entonces recuerden que digamos, podríamos agruparlos en tres sectores, el sector privado, el público y el externo, y la relación que se da entre ellos con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades a través del proceso de oferta y demanda de bienes y servicios en los distintos mercados, ¿sí? Entonces, fíjense que si uno se pone a analizar este flujo circular del ingreso, nosotros vemos, bueno, ¿se acuerdan que el flujo de bienes se veía a través de esta línea gris? ¿Sí? Las empresas ofrecen bienes y servicios y las familias demandan bienes y servicios en el mercado, y por eso hay un flujo monetario que se ve a través de esta línea cuadrito. Esto en el mercado de bienes. Fíjense que también obviamente en ese mercado de bienes, todo lo producido en la economía, también pueden demandar no solo las familias como sector privado, sino el sector gobierno a través del gasto público, ¿sí? La compra, sería el gasto público vendría a ser el consumo y la inversión pública, para diferenciarla de lo que es el consumo y la inversión privada, que sería la compra de bienes de consumo o la compra de bienes de capital, ¿sí? Y también hay otro sector, que es el sector externo, que también puede comprar los bienes producidos en la economía, ¿sí? Tanto bienes de consumo como bienes de capital, comprarlos en la economía nacional, ¿sí? Bien, entonces acá, en esta parte del flujo circular del ingreso, vemos todo lo que tiene, digamos, vemos el punto de vista del Producto Bruto Interno, de todo lo producido en la economía, de acuerdo a quiénes son los sectores que compran lo producido en la economía. O sea,
a través del método del gasto, que es lo que vamos a ver hoy, las 3 metodologías de cómo se calcula el producto de una economía. Después, por otro lado, si nos vamos para acá abajo, vamos a ver en el mercado de factores que las familias, las economías domésticas son las que ofrecen los servicios, ¿sí?, de los factores productivos, ¿sí? El capital, el trabajo, los recursos naturales y la capacidad empresaria. Las familias ofrecen esos servicios y los demandan obviamente las empresas, ¿sí? Las empresas por ello pagan, que acá está el flujo monetario a través de esta flechita cuadrito, pagan lo que se denomina retribución a los factores productivos. Para las empresas eso formaría parte de un costo. Y para las familias serían, digamos, las retribuciones de los factores productivos van a constituir los ingresos que perciben por prestar esos servicios, ¿sí? Entonces, desde este rincón del flujo circular, lo vemos desde otro punto de vista, a todo lo que se produce en la economía desde el punto de vista de los ingresos de los factores productivos que llevan a cabo ese proceso de producción, ¿sí? Y por último, cuando nos vamos del lado de las empresas, nosotros vemos que las empresas producen bienes y servicios y luego los ofrecen en el mercado, ¿sí? Tenemos un precio de venta del mercado y ese precio de venta constituiría el valor bruto de la producción, ¿sí? Eso, si las empresas le restan los insumos o los costos que tienen, en realidad no los costos totales, sino los insumos o bienes intermedios que se utilizan para el proceso de producción, ahí vamos a obtener otro punto de vista para obtener la medición del producto que tiene que ver con el valor agregado que se agrega, valga la redundancia, con el valor agregado que cada sector agrega en el proceso productivo total de la economía, ¿sí? Entonces, partiendo de este flujo circular que hemos visto, ya hace de primer año que lo vienen viendo, vamos a ver los 3 enfoques de determinación del producto. ¿Por qué? Porque, digamos, cada uno de los enfoques va a contestar a una pregunta diferente. En principio, por ejemplo, si lo que necesitamos es conocer cuánto produce la economía y quiénes son los sectores productores de la economía, ahí vamos a basarnos en este método del producto, que también lo pueden encontrar en la bibliografía, como el método del valor agregado o el método del valor bruto de la producción, ¿sí? Este método es el que me diferenciaba en la parte izquierda de abajo, que me mostraba los costos que tiene el proceso productivo, ¿sí?, y el precio de venta al que se vuelca en el mercado, ¿sí? Después lo vamos a ver bien detallado a cada uno. Después tenemos otro método que va a responder a la pregunta de qué se produce y cómo se utiliza. ¿Qué quiere decir? ¿Quién demanda o compra todo lo producido en la economía? ¿Sí? Porque acá cuando me dice cómo se utiliza, vamos a ver que son distintos tipos de bienes los que se producen en la economía. Entonces algunos los van a utilizar como bienes de consumo, otros como bienes de capital, ¿sí? Recuerden que son siempre bienes finales, y se acuerdan que habíamos visto que de acuerdo al uso que se le dé, podía ser considerado o bien intermedio o bien final, y de acuerdo a quién compraba ese bien, podía ser considerado un bien de capital o un bien de consumo durable, ¿sí? ¿Se acuerdan el caso de si una familia compra una camioneta, para las cuentas nacionales va a estar dentro de lo que es el consumo, porque va a ser considerado un bien de consumo durable, y si lo compra una empresa va a ser considerado bien de capital, ¿sí? Va a estar dentro, para las cuentas nacionales va a estar dentro de lo que se considera la inversión. Y después, si tenemos en cuenta si un mismo bien es un bien intermedio o un bien final, ¿se acuerdan que hablábamos del ejemplo de la harina? Que si es la harina que un panadero utiliza para su proceso productivo, que es el pan, el bien final que es el pan, esa harina no va a estar contemplada dentro del PBI porque va a estar considerada un bien intermedio, ¿sí? Pero el paquete de harina que uno compra en el supermercado y que se lo lleva a su casa para hacer una torta, ese sí
va a estar dentro de la contabilidad nacional como un bien de consumo. Y es lo que va a aparecer dentro de esta metodología del gasto final dentro de lo que es el consumo. Bien, pasamos a la que sigue. El primer enfoque, el enfoque del gasto final. ¿Qué es lo que hacemos dentro del enfoque del gasto Profe. final? Sí. Te faltó decir la pregunta de la La última. otra, sí, perdón. Ahí volví. La tercera metodología, sí. Respondiendo a la pregunta de quiénes son los factores productivos que lo producen y cómo se distribuye el producto entre los que producen el mismo, ¿sí? O sea, de acuerdo a la retribución de los factores productivos. Ese es el método del ingreso, ¿sí? Ahí estamos. Voy un poco acelerado. Bien, entonces acá vamos a ver el enfoque del gasto final. Este enfoque lo que nos plantea es, de acuerdo a los distintos sectores de la economía, vamos a agrupar, ¿a qué me refiero con sectores? Al sector privado, al sector público y al sector externo. Estos tres sectores que aparecían en el flujo circular del ingreso y que me mostraban que eran los que demandaban lo producido en la economía, ¿sí? Los que compran el PBI. Entonces, vamos a la primera parte. Esta primera parte, consumo privado, está constituido por los bienes y servicios finales, bienes de consumo, ¿sí? Que eran, ¿se acuerdan que las familias o los agentes económicos, las economías domésticas, eran los que compraban bienes de consumo, ¿sí? Luego, la inversión, que la inversión está dividida en dos partes, en lo que es la inversión bruta interna fija, es esta IBIF, o también la pueden encontrar en la bibliografía como formación bruta de capital fijo, ¿sí? Que es la inversión que ustedes habrán visto con Jorge. Esta es la que ustedes vieron como inversión neta más inversión en reposición, ¿sí? Porque era la inversión, digamos, ¿cómo era el significado de este concepto de inversión? ¿Qué es la inversión? Va a ser el flujo de gasto que me permite incrementar el stock de capital o mantener el stock de capital. Ambas, ¿sí? O sea, comprar una maquinaria nueva o arreglar la que se rompió, ¿está? Esta inversión en reposición es la que me permite cubrir la depreciación de los bienes de capital. Bien, ahora, incluimos dentro del concepto de la inversión otro concepto que tiene que ver con la variación de existencias. ¿Qué incluimos dentro de las existencias? Bueno, incluimos, por ejemplo, materiales, herramientas, ¿sí? Que se utilizan para el proceso productivo, e incluso vamos a ver en la unidad 2 que la variación de existencias también va a incluir bienes que han quedado de un ejercicio anterior. Por ejemplo, si en un periodo se demandó menor cantidad de lo producido, o sea que la demanda supera la oferta, no, al revés, que la oferta supera la demanda y quiere decir que se produjeron más bienes de los que se compraron en la economía, esos bienes van a quedar en las existencias, ¿sí? Eso forma parte de la inversión del periodo siguiente, ¿está? Luego, al periodo siguiente, lo que va a suceder es que tal vez se ajuste la oferta y disminuya la oferta para ajustarse a la demanda. ¿Por qué? Porque me quedaron bienes del periodo anterior. Eso constituye también otra parte de lo que es la inversión en economía, ¿sí? No solo la inversión en capital, sino esta variación de existencias que incluye herramientas, materias primas, ¿sí? Todo eso que queda, que se utiliza para el proceso productivo, ¿está? Bueno, y fíjense que estas dos primeras cuestiones, tanto el consumo como la inversión en este caso, constituyen el gasto por parte del sector privado de la economía. Después tenemos el sector público. En esa G de gasto público va a estar incluido tanto lo que es el consumo público como el consumo
como la inversión pública. O sea que va a ser la compra de bienes de consumo y la compra de bienes de capital, tanto del sector público, digamos. También puede incluir una variación de existencias por parte del sector público. Y después la tercer parte, la parte del sector externo, que acá lo vemos como un neto entre lo que son las exportaciones y las importaciones. ¿Por qué? Porque esto viene de acá, miren. Yo se los voy a poner como ya lo vamos a ver en la unidad 2, porque vamos a retomar este enfoque en la unidad 2. Y lo que nosotros vemos en la unidad 2, y acá, ¿por qué? Porque nosotros estamos calculando el producto de la economía y lo estamos relacionando con la demanda, le podemos llamar demanda agregada, demanda efectiva, el gasto final. O sea, esa DA, demanda agregada, constituye todo lo que es el gasto en la economía. ¿Quiénes son los que compran lo producido en la economía? ¿Qué pasa? No solo estos tres sectores que incluimos acá, público, privado y externo, compran bienes producidos en la economía, sino que hay otro tipo de bienes que podemos comprar, que son los bienes que se producen en el exterior. Entonces acá nosotros tendríamos toda esta disponibilidad de bienes, todo lo producido en la economía y las importaciones, eso va a ser igual a la demanda agregada, que va a estar constituida por el consumo, la inversión. Acá dentro de esta I, yo incluyo la inversión bruta interna fija más la variación de existencia, ¿sí? Más el gasto público, que incluye consumo e inversión, pero del sector público, y las exportaciones. ¿Qué son las exportaciones? ¿Alguien se habilita el micrófono? Lo han visto en inglés. Lo que exportamos a otros países. La venta de Bien, o sea bienes y que sería- servicios al exterior. Bien, y es lo que nos compra el exterior, o sea que sería la demanda externa, ¿sí? Esas exportaciones. ¿Qué es lo que tienen ahí en el PowerPoint? Lo que tenemos es, como nosotros lo que queremos determinar es el cálculo del PBI, acá estamos sumando PBI importaciones, es por eso que está pasado del otro lado restando, ¿sí? Y el sector externo nos va a aparecer como neteado, por eso se llaman exportaciones netas. La inversión más el gasto, más las exportaciones menos las import. Esto son las exportaciones netas, ¿sí? Entonces acá sí ya, esa es otra metodología para calcular directamente lo que es el Producto Bruto Interno de la economía, ¿está? Se los puse así porque después a partir ya de la clase, de la unidad 2, que retomamos este enfoque, directamente hablamos de la inversión para el sector privado, que incluye todo lo que está detallado ahí, ¿sí? La inversión bruta interna fija o formación bruta de capital fijo y la variación de existencia, ¿está? ¿Queda claro entonces? Sí. ¿Esa fórmula de PBI, la última que pusiste, sería precio de mercado? Sí, muy bien. A precios de mercado porque es lo que se ofrece en el mercado. O sea, acá una familia va al mercado y compra el paquete de harinas que está incluido acá. O sea, es PBI y está incluido en la contabilidad nacional dentro de lo que es el consumo en ese periodo. Buenísimo. Bien. Bien, pasamos al otro enfoque. El enfoque del ingreso, a mí lo que me está mostrando... Sí. Vuelvo. Dígame. Tengo una duda. A mí no me quedó bien claro cómo cuesta la inversión. ¿Cómo qué? Que a mí no me quedó muy claro cómo está compuesta la inversión. Bueno, la inversión, dijimos que, me parece que ustedes con Jorge vieron esta gran diferenciación entre lo que es la inversión bruta y la neta, ¿sí? La inversión neta, bueno, que la puse acá, o sea, inversión bruta interna fija. Esta dijimos que era la inversión neta más la inversión en reposición, ¿sí? Esto sería la inversión en bienes de capital.
y la otra es la variación de existencias. Acá tenemos materias primas, materiales, herramientas que se utilizan para el proceso productivo. E incluso bienes finales dentro de estas existencias, bienes finales que hayan quedado de periodos anteriores. Porque recuerden que el PBI en Argentina, cuando se calcula el PBI, INDEC lo calcula en términos trimestrales, por periodos. ¿Se acuerdan que era una variable flujo que me mostraba un periodo de tiempo? Entonces, ¿qué estamos calculando? El PBI en un trimestre y puede incluir bienes que han quedado del periodo anterior que no se compraron en el mercado, que nadie los demandó, ¿sí? Entonces eso estaría dentro de lo que es esta parte de la inversión, ¿sí? Ambos constituyen lo que es la inversión para las cuentas nacionales. Recuerden también que yo me atrevería a agregar una cosita más, bueno, que podría estar acá incluida dentro de la inversión neta, que era, ¿se acuerdan que les dije que la contabilidad nacional solo contempla un caso de inversión que realizan las economías domésticas o las familias, que era la compra o la demanda de una vivienda, ¿sí? En ese caso, eso sí se contabiliza en la contabilidad nacional como inversión y no como bien de consumo durable, como la compra de una heladera o de un automóvil por parte de una familia, ¿tá? Pero estaría contemplado dentro de lo que es inversión neta, ¿tá? ¿Queda claro? Profe, Sí, gracias, Sí. profe. lo Sí. que dice inversión, que sería inversión bruta fija más variación de existencia, sería lo mismo que inversión bruta interna, ¿no? Sí, sí, es la misma que ponemos acá, incluye todo. Esa es la bruta interna. Ustedes en comunidades hay una presentación, un PDF de la medición de la actividad económica, que es una presentación que hizo el profesor Gaudio, y ahí él habla directamente de formación bruta de capital fijo, que es así eh, como, como está manifestado en INDEC. Si ustedes ingresan a INDEC para buscar la metodología del cálculo del producto, tienen un manual que muestra la metodología y van a ver cuáles son los distintos conceptos. ¿Sí? Y Profe. incluso para... Sí. Perdón, pero la formación bruta de capital fijo, ¿no era lo mismo que inversión bruta interna fija? Al menos el año pasado lo vimos así, no sé. Sí, o sea, digamos, el total de la inversión está constituida por lo que es en capital fijo y la variación de existencia. Yo me atrevería a decir que este que está incluido incluye todos los conceptos de inversión. Es Claro, así, y ese sí incluye, sería la bruta interna, el que incluye claro, todo. porque la fija está hablando de lo que es la inversión en capital, ¿sí? Y la Claro. otra incluye todo, la variación de existencia también. Gracias. Les comentaba esto, para esta segunda metodología, el enfoque del ingreso, ahí también van a ver en el paper que engloba diferentes los conceptos a sumar como remuneraciones de los factores productivos, están ahí detallados, los divide en general entre el trabajo cuando está, lo divide en si existe algún tipo de sociedad o no, ¿sí? Habla de autónomos, pero hace esa simple diferenciación. Nosotros en la materia seguimos usando esta metodología que está en los libros de teoría, que habla de estas 4 remuneraciones a los factores productivos. ¿Por qué? Porque INDEC, cuando hace el cálculo por esta metodología, también dice que es difícil diferenciar cuál es cuál, digamos. Cuando estamos hablando de salarios y de beneficios, digamos, en el total de información que obtiene INDEC para hacer el cálculo del PBI por este enfoque, no puede llegar a distinguir
cuánto es específicamente de salarios, cuánto es específicamente de beneficios, de renta o de interés. Entonces, los agrupo de forma diferente. Pero nosotros vamos a seguir con esta misma metodología que hace bien la diferenciación. Por ejemplo, si les llega a tocar algún ejercicio, para que se queden tranquilos que seguimos utilizando esta metodología de diferenciar salarios, beneficios, intereses y renta. ¿Tá? En este caso, fíjense, cuando queremos hacer el cálculo por este método, a través de las retribuciones de los factores productivos, fíjense que incorporamos otras cuestiones más que tienen que ver con, fíjense, primero, bueno, los salarios, la retribución al trabajo, los beneficios, que son la retribución a la capacidad empresaria, la renta a los recursos naturales y los intereses, la retribución al capital. Pero después le agregamos la depreciación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros sumaríamos las cuatro remuneraciones a los factores productivos, estaríamos hablando en términos netos. ¿Sí? Eso lo van a ver la próxima clase con el profe cuando pasen desde el PBI, ¿sí? Y hagan el desglose hasta llegar a lo que es la renta nacional y la renta personal que percibe cada individuo. ¿Sí? Y la renta personal disponible, que es lo más neteado de todo. Entonces, estos salarios, beneficios, rentas, intereses, sería esa retribución y ese ingreso que está neteado. Ahora, después, hay que sumarle la depreciación para pasar de lo neto a lo bruto. Por eso es que se le está sumando. Y también se le suman los impuestos a la producción. ¿Por qué? Porque lo que hacemos acá es pasar a costo de factores o precios básicos que se le llama, a precios de mercado, como es lo que decía la compañera. O sea, por el método del Casto, a mí el PBI me da a precios de mercado el producto. Y en el caso del enfoque del ingreso, me los va a dar a costos de factores o a precios básicos, y por eso es que le sumamos tanto la depreciación como los impuestos netos a la producción para lograr equiparar estos dos conceptos, ¿sí? ¿Se entiende esta diferencia? Profe, ¿podrías explicar de vuelta cuál sería bien el significado de depreciación? La depreciación en realidad, es lo que ustedes llaman en contabilidad la amortización. ¿Por qué? Porque la depreciación es el desgaste de los bienes de capital, ¿cierto? Pierden valor con el proceso productivo, entonces esa depreciación se cubre con lo que es la inversión en reposición. Por ejemplo, arreglar una maquinaria, ¿sí? Hacerle el mantenimiento a las maquinarias periódicamente, eso también forma parte de lo que es el total de lo producido, ¿tá? Esa es la depreciación. Es el desgaste o pérdida de valor que tienen los bienes de capital, y por lo cual hay que hacer un tipo de inversión para poder cubrir esa pérdida de valor, ¿sí? Ahora sí, gracias. La depreciación se cubre con esta inversión en reposición que les puse acá. Y que me sirve para pasar, es lo que vieron el otro día con el profe, al principio de la clase, que está en la presentación, cuando pasamos de lo que es la inversión neta a la bruta, le sumamos la inversión en reposición para tenerla en términos brutos. Y como estamos calculando el PBI, o sea, en términos brutos, tenemos que sumarle la depreciación. Cuando uno piensa en, digamos, solo suma las remuneraciones a los factores productivos, estaría hablando en términos netos, porque, digamos, acá uno partiría de lo que es la renta nacional, ese concepto, o sería el producto neto interno a costo de factores. Entonces le sumamos la depreciación y los impuestos netos a la producción, y ahí pasaría de lo que es el producto neto interno a costo de factores, pasaría a lo que es el producto bruto interno a precios de mercado. ¿Tá? ¿Queda clara esta distinción? Después la próxima clase ustedes van a hacer un desglose aún mayor, de lo que es el producto nacional interno a costo de factores, van a pasar a lo que es no nacional, interno,
neto. Van a pasar a lo que es la nacional y después van a pasar a lo que es personal, también restándole impuestos directos que van hacia la persona. Acá lo que estamos haciendo es restar impuestos que son indirectos, tanto al producto como a la producción. ¿Tá? Al producto, sí. A ver si alguien quiere ingresar, si hay lugar. Ah, sí. No, ¿quedó claro entonces esta distinción? Sumar las retribuciones de los factores productivos, los ingresos de los factores productivos, sumarle la depreciación y los impuestos netos a la producción, de manera de obtener lo que es el PBI, ¿sí? Bien. Continuamos con la otra metodología. El enfoque del valor agregado o valor bruto de la producción o... sí, el valor bruto de la producción o valor agregado, porque lo que vamos a calcular es lo que se agrega en cada etapa del proceso productivo o en la economía en su totalidad. Eso va a constituir el concepto del PBI en la economía. Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Tenemos la sumatoria de todo lo producido en la economía, que sería las ventas que tiene, por ejemplo, una economía. Ese sería el valor bruto de la producción. A eso hay que restarle la suma de los insumos o bienes intermedios que se utilizan en ese proceso de producción. ¿Bien? Ese es el enfoque, eso es lo que me va a dar, es el valor agregado, o en este caso fíjense que está en términos agregados como la sumatoria del valor agregado en cada etapa de la producción. Eso es lo que me va a dar el cálculo del PBI. Y acá hay un cuadrito que les va a venir bien como ejemplo. ¿Por qué? Porque fíjense, nosotros tenemos 3 etapas, ¿sí? El molino, la producción de trigo, o sea, el campo, el molino harinero, que es el que hace la molienda para obtener la harina, y el panadero, que es el que hace el pan y que lo pone en el mercado, ¿sí? Lo ofrece en el mercado. Entonces tenemos insumos, valor agregado en cada una de las etapas y valor bruto de producción. Entonces, en principio, bueno, la primera etapa tomamos como que no tiene insumos, para hacerlo más simple, y el valor agregado que agrega, valga la redundancia, en esta primera etapa sería lo que se produjo de trigo, ¿sí? O sea, lo que se obtiene de la tierra en términos de toneladas de trigo, por ejemplo. Entonces, ese sería el valor agregado en la primera etapa. Y si se obtiene un valor agregado de 100, ese trigo, por un valor de 100, es lo que se va a ofrecer a la segunda etapa, ¿sí? O sea que sería, en la primera etapa, el valor agregado coincidiría con el valor bruto de producción. ¿Por qué? Porque como sostenemos que no hay insumos en esta primera etapa, si uno quiere aplicar la fórmula que vemos acá arriba, valor bruto de producción, que sería las ventas de trigo, ¿sí? Menos los insumos, como no hay insumos, el valor agregado coincide con el valor bruto de la producción. Pero siempre lo que vamos a hacer es a lo que vendemos en el mercado, ¿sí? Le restamos los insumos o bienes intermedios que utilizamos para el proceso de producción. ¿Está? Después, estos 100 que vendió el productor de trigo, se los vendió al molino harinero, que es el que va a hacer la molienda del grano para obtener la harina. ¿Está? Entonces, estos 100 que serían el valor bruto de producción de la primera etapa en la cadena productiva, constituyen lo que son los bienes intermedios o insumos para la segunda etapa, que es el molino harinero. ¿Está? Entonces, ¿qué hace el molino harinero? El molino harinero tiene, por ejemplo, un trabajador del molino, ¿sí? Entonces a ese trabajador, que es el encargado de hacer la molienda, sería el trabajo que está agregado en esta parte del molino, ¿sí? ¿Por qué? Porque a esos insumos, si le agregamos
lo que, lo que realiza de trabajo, y sería, esos 50 vendrían a ser lo que agregan los factores productivos en esa segunda etapa, ¿sí? Entonces, no solo obviamente pénsenlo como factor productivo trabajo, porque acá también existe capital, ¿sí? Existe maquinaria, existe un dueño tal vez del molino harinero que es el que coordina o organiza toda la producción, entonces ahí tenemos también los diferentes recursos productivos. Y agrega cada uno de esos factores productivos, agrega a los insumos y de ahí obtenemos lo que es el valor bruto de producción o el precio de venta de esa segunda etapa, ¿sí? Fíjense que el valor bruto de producción es la suma de los insumos más el valor agregado. O en definitiva, si nosotros conocemos el precio de venta de esta segunda etapa y cuáles fueron los insumos, por diferencia sacaríamos cuánto es que se agregó en esta segunda etapa del proceso productivo, ¿tá? Esos 50 uno los va a deducir haciendo el valor bruto de producción menos los insumos, o dependiendo del ejercicio, si tenemos el dato de cuánto es lo que se agrega en el proceso productivo, podemos sumárselo a los insumos y obtener el valor bruto de producción, ¿sí? Para esto tengo 2 ejercicios para que veamos esta metodología. Y bueno, y después la tercera etapa. La tercera etapa es la etapa del panadero, entonces los insumos del panadero son aquellos que compró al molino harinero, o sea que las ventas del molino harinero constituyen los insumos del panadero, ¿sí? Por ende, el panadero también agrega valor, ¿por qué? Porque tiene recursos productivos trabajando en esa tercera etapa, ¿sí? Entonces tenemos el panadero que es el que amasa y pone y cocina en el horno, tenemos los hornos que son bienes de capital, la panadería tal vez está radicada en un terreno y por el mismo se paga una renta, entonces también ahí tendríamos otro factor productivo que percibe una retribución al factor productivo y estaría incluido dentro de esos 60, ¿sí? Entonces, el panadero, una vez que realiza el proceso productivo, va al mercado y lo ofrece al pan. ¿A qué precio? Bueno, al valor bruto de la producción, o sea, el panadero tuvo un costo que está determinado por los insumos y después agrega valor. Este valor agregado, que está incluido acá en esta etapa, constituiría, fíjense, la retribución a los factores productivos de esa etapa. O sea, por eso cuando nosotros veamos algún tipo de ejercicio de este estilo, uno tal vez tenga que calcular, bueno, cuál es el valor agregado en cada una de las etapas y cuál es el valor agregado final que me permite calcular a cuánto asciende el PBI en una economía. Porque fíjense que el concepto del PBI es la sumatoria de los valores agregados en cada etapa de producción. Por ende, fíjense, en este cuadrito, nosotros tenemos que en la primera etapa agregó 100, la segunda etapa agregó 50 y la tercera etapa agregó 60, ¿sí? O sea que 100 más 50 más 60 es el valor agregado en toda la economía, ¿sí? 210. Y fíjense que el valor agregado en cada una de las etapas, acá 100 agregó el trigo, 50 agregó el molino y 60 agregó el panadero. Porque fíjense, si uno sumaría para ver cuál es el valor agregado de la economía en su totalidad, tendría que sumar estos 3 valores brutos de producción, y ahí es como que existiría una doble contabilización, ¿sí? Porque si uno suma 100 más 150 más 210, y quiere obtener el valor agregado de la economía de esa manera, estaríamos contabilizando doblemente cuestiones que se netearon al restar los insumos, ¿está? ¿Se entiende entonces? El valor agregado es la sumatoria de lo que agrega cada una de las etapas al proceso productivo. ¿Cómo hago para calcular ese valor agregado? Al valor bruto de producción, que serían las ventas de esa etapa, le resto los insumos que utilicé para fabricar ese producto, ¿sí?
Y eso es lo que me va a dar el valor agregado, y el valor agregado es el concepto del PBI, ¿sí? Esta sería la tercera metodología. Ahora después vamos a ver este ejercicio número 11 del material, que es, no es el que está en el cuaderno, no es el que está en el video que vamos a ver ahora, va en la otra presentación, sino que lo vamos a ver aparte en la pizarra. Bien, entonces acá tenemos las tres formas de llegar a lo que es el concepto del PBI. El método del gasto, ¿sí? El método del ingreso y el método del valor agregado o valor bruto de la producción. ¿Está? O sea que lo vemos desde tres puntos de vista, desde el gasto, del ingreso y de la producción. Antes de arrancar con este ejercicio número 2, que es el que tengo en el otro PowerPoint, quiero que veamos una cuestión más que tiene que ver con cuáles son los problemas de medición a los que se enfrenta la contabilidad nacional cuando hace el cálculo del PBI. Porque recuerden que lo que habíamos visto era, cuando vimos el concepto del PBI, era que ese conjunto de bienes y servicios finales, digamos, para que el Estado, la contabilidad nacional, pueda acceder a esa información, debía pasar por el mercado, o sea, debían existir transacciones económicas que manifiesten cuánto es lo que se produjo en la economía. ¿Y cuáles son los problemas a los que se enfrenta la contabilidad nacional? Por ejemplo, que algunos productos no se van a incluir dentro de esta contabilidad del PBI. ¿Por qué? Porque no se negocian en el mercado, ¿sí? Porque estamos dentro de lo que, digamos, dentro de lo que sería un mercado informal, ¿sí? No se recogen mejoras de calidad en el cálculo del PBI, ¿sí? Dentro de lo que es la contabilidad de cada uno de estos productos, ¿sí? ¿Qué otros problemas tienen? No se descuentan las actividades indeseables, o sea, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el narcotráfico, o bueno, el otro punto que habla de la degradación del medio ambiente, la contaminación, son todas cuestiones que tal vez escapan a poder incluirlas dentro del PBI. El tema de por ahí la contabilización de las cuestiones de degradación del medio ambiente, eso en general el Estado puede llegar a regular de que alguna empresa que esté llevando a cabo dentro de su proceso productivo algún inconveniente que contamine parte de la sociedad, digamos, son cuestiones que un proceso productivo afecte a la sociedad, entonces eso sí, regulándolo a través de, bueno, obligando a la empresa que haga determinado tipo de inversiones para tratar de disminuir lo más posible los efectos adversos que trae su proceso productivo, o directamente, si no, cobrándole impuestos o cobrándoles multas con el fin de que traten de evitar lo más que puedan degradar el medio ambiente. ¿Sí? Profe, Sí. justo se me había cortado en la anterior presentación. ¿A qué se refería en la anterior? Esta, mira, fíjate, Sí. es como un resumen de los tres modelos. O sea, del método del gasto, el método del ingreso y el método de la producción o el valor agregado. Y el ejercicio lo vamos a hacer ahora. Perfecto, gracias, profe. Bueno, y acá, bueno, los problemas de medición. Esto es lo que está en el PowerPoint, en el campus, y yo les agregué acá algo que está cuando ustedes ingresan al INDEX y quieren encontrar cómo es la metodología del cálculo del producto, el sistema de cuentas nacionales en el manual, digamos, el manual en donde explica cuál es la metodología que utiliza, habla de la economía no observada, que serían estos problemas que que mencionábamos antes, ¿sí? Acá dentro de lo que es el sistema de cuentas nacionales y este manual que habla de cómo medir esta economía no observada, habla de lo que es la producción oculta, la producción ilegal, la producción informal o de los hogares. Son todas cuestiones que escapan al ojo del Estado. Lo que propone este manual
para medir la economía no observada sugiere, por ejemplo, el empleo de fuentes sociodemográficas para poder llegar a conocer con mayor grado de profundidad si hay sectores que trabajan en la informalidad, ¿sí? A través de, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares o ese tipo de encuestas a las que se accede tal vez con un poco más de información y que de esa manera podría incluirse dentro de lo que es la contabilidad del PBI. Pero bueno, son cuestiones que escapan, digamos, al ojo de las mediciones, porque todo lo demás, como está registrado, ¿sí? En una empresa, cuando paga los sueldos, eso está todo registrado, los aportes y contribuciones que se hacen a la seguridad social está registrado, ¿sí? Todos los insumos que compra para el proceso productivo están registrados, o sea, todas las compras y ventas que se realizan están registradas a través de lo que es AFIP. Entonces, INDEC tiene manera de llegar a esa información, ¿sí? Y de distintas maneras. Pero bueno, esto es lo que yo agregué, que no sé si quieren hacerle un print de pantalla, porque no sé si lo vamos a poner, porque ya lo subieron al PDF. Pero digamos, esto está dentro de lo que es un manual, esto está dentro del manual de la Contabilidad Nacional, de la metodología de cálculo del producto del año 2016. Es lo mismo Ahí que... sacamos profe y la mandamos por el grupo. Ah, bueno, dale. Bien, y la última, bueno, es lo que está también esto sí está en la presentación. El PBI está, bueno, dentro de lo que se conoce como Sistema de Cuentas Nacionales, que es lo que le decía, y que no es lo único, digamos, que se calcula, ¿sí? Hay otras cuestiones que también dan cuenta y otras herramientas que dan cuenta de todo lo que tiene que ver con la actividad económica de la economía. Fíjense, por ejemplo, lo que ustedes habrán visto en Introducción a la Economía, me parece que este tema lo han visto, la matriz insumo-producto o tabla de relaciones intersectoriales, que también ahí, dentro de esa tabla, uno ve la determinación del producto de los tres aspectos, o sea, desde qué sectores demandan, cuáles son los factores productivos que perciben ingresos por llevar a cabo ese proceso de producción, y también la metodología de hacer el valor bruto de producción menos los insumos que me da el valor agregado de la economía. Entonces ese es otro instrumento que también permite medir cuál es la evolución de la economía. Y después otro instrumento es el balance de pago, acá les pusimos varios ejemplos, que es un instrumento que nos va a mostrar cuál es la relación con el sector externo, ¿sí? Esto lo vamos a ver ya más adelante cuando... Creo que en la unidad 5 vamos a hablar un poquito de balanza de pagos, cuando incluyamos bien el sector externo, y le vamos a dar vamos a ver la forma en que se calcula hoy en día, porque ha cambiado la metodología de la presentación de la balanza de pagos, ¿sí? Bien, ¿alguna duda sobre los tres métodos que vimos hasta acá? No, profe, ninguna. No, Bueno. profe, todo bien. Profe, Bueno, yo la sí. pregunta que te hago es porque estuve mirando así el material y en el material de la unidad 1 no encontré todo esto que vos estuviste hablando recién. Pero esto está, fíjate, en la unidad 1, no sé, yo tengo acá, a ver si tengo abierta, porque yo hoy la estuve mirando y lo veo, hay que ver si está disponible para los alumnos, si no lo vamos a poner. No los PowerPoint, Sí, sino profe. en la bibliografía. No, yo te digo, digamos, el PowerPoint, cuando ustedes tienen la parte que dice unidad 1, conceptos básicos, están las presentaciones y el último PowerPoint que dice medición de la actividad, no es un PowerPoint, es un PDF, medición de la actividad económica, ese es el apunte que yo les decía del profesor Gaudio, que toca toda esta parte. Y en las bibliografías, profe, que hay como 4 bibliografías para la unidad 1. Claro, el tema que ustedes, por ejemplo, lo que han visto sobre
sobre el cálculo de lo que es el PBI nominal, real, la tasa de inflación y la tasa de crecimiento del producto, ustedes vayan hojeando los libros que hay, porque fíjense que tienen Samuelson, que la clase pasada, no sé, un alumno me preguntó si era el mismo que usaban en introducción, y en realidad el que usamos acá se llama macroeconomía. Yo creo que en introducción ustedes también han visto el concepto de lo que es el PBI real, el nominal. Sí, sí. No, Bien. yo te preguntaba, profe, porque hay un PDF que divide y te dice de cada libro qué parte va para cada unidad, y junté los distintos Claro. libros por unidades y en ninguno está esto. Por eso por ahí había otro PDF. O capaz Bueno, que entonces otra unidad. tomalo del PDF del profesor Gaudio. Sí, sí. Gracias. Porque lo que él, por ejemplo, bueno, la tasa de inflación y el PBI en términos nominales y reales, los índices, eso sí los pueden encontrar, o en el de Samuelson, me parece, a ver cuál otro tienen acá en la primera parte, El de Blanchard. el de Blanchard. Esperen que quiero ver si tengo ahí la bibliografía por unidad. Y por ahí aparecen muchas fórmulas en todas estas bibliografías, pero esas fórmulas en clase hasta ahora no dieron todas, y por ahí nos tenemos que enfocar más en lo que dan en clases. Sí, sí. Si me estás hablando de esta primer parte, todo lo que damos en las presentaciones es lo que vamos a tomar, ¿sí? Fíjense que ahí está bien detallado cuál es la diferencia entre lo que es la metodología de cálculo del índice de las PER, por ejemplo, y el índice de Pasch, que son los que se utilizan para calcular o el índice de precios al consumidor o el deflactor del PBI, que son los dos índices que les podemos dar en un ejercicio para que ustedes deflacten el PBI nominal y obtengan el real, y con eso hagan la tasa de crecimiento del producto. ¿Sí? No, quédense tranquilos que es eso, o sea, ustedes busquen la teoría en la bibliografía, pero se basan siempre en lo que estamos dando en clase, o sea, más de lo que damos en clase no va a ser tomado. Claro, porque también en la unidad 1 había una fórmula del deflactor del PBI y todo eso, que hasta ahora no lo dimos, no sé si por ahí entra o no. No, en la fórmula del deflactor del PBI es el índice de Pasch, ¿sí? O sea, vos dependiendo los datos que obtenga, que te dé el ejercicio, si vos obtenés el PBI nominal y el real, si haces la división del PBI nominal y el real, eso te da el deflactor del PBI. Claro, eso lo vimos en la clase pasada. Lo que pasa es que tenés que calcular el PBI nominal y el real, y en general te vamos a dar precios y cantidades de un año, precios y cantidades del otro, uno va a ser considerado el año base, entonces vas a tener que calcular tanto el real como el nominal del año que estés trabajando, ¿no? Acuérdense siempre que en el año base el PBI nominal y el real coincide, ¿sí? Y en el otro, que estemos queriendo comparar, sí, ahí es donde nos vamos a encontrar con dos magnitudes, una real y una nominal. Pero chequéenlo, no sé cuál me decís que puede ser, pero en definitiva es esta sumatoria de precios por cantidades sobre precios por cantidades. Hay una fórmula del deflactor del PBI que dice relacionado con el indicador del PBI real, y la pone como Y sub T igual a P sub T por Y sub T, y eso ponerle mucho no lo entendí. Bueno, pero ojo, porque cuando te dan los P, acordate que cuando vos armás el producto, tanto nominal como real, son precios por cantidad, entonces a lo mejor sea eso, es una sumatoria de precios por cantidad, porque vos acordate que son muchos los productos que estamos incluyendo dentro del PBI. Entonces uno suma precio por cantidades, ¿se acuerdan que dijimos que era una variable real heterogénea? Entonces donde yo puedo estar sumando toneladas de trigo con litros de combustible, con unidades de automóviles producidas. Entonces a cada uno de esos se le hace el precio de ese año, que es el promedio de ese año, por la cantidad producida, o en ese periodo. Recuerden que lo calculamos en general trimestralmente. ¿Sí? El PBI se calcula trimestralmente. ¿Sí? Después nosotros en los ejercicios habrán visto que lo que hacemos es comparar un año con otro. Entonces,
el periodo, por ejemplo, el PBI en el año 2019, y ustedes tienen que hacer una sumatoria de precios por cantidad de todos los bienes producidos en el 2019. Ese sería precios por cantidades. Precios del 2019 y cantidad del 2019 me va a dar el PBI nominal del año 2019. Y el real, si el año 2004 es el año base, como se utiliza hoy en día, todavía por INDEC, entonces hacemos precios del 2004 por cantidades del 2019 y ahí obtendríamos el PBI real del año 2019. Tal vez ahí está la confusión, porque siempre es una sumatoria de muchos bienes. ¿En qué libro lo encontraste? En el de Blanchard, en el capítulo 2, me parece, página 38. A ver si lo encuentro en el campus. Porque no sé si tengo... espera, voy a buscar el libro. Sí, ahí me fijé, capítulo 2, página 38. A ver si lo tengo acá descargado. Si es el mismo, porque... Sí, para Latinoamérica. Capítulo 2. A ver si es este. Ah, sí. Capítulo, página 38 o 39. La 37, por ejemplo, te dice... Esperen que les comparto. Les comparto esto que abrí, que es el libro que dice la compañera. Blanchard y Pérez Hendry, que es el que de Latinoamérica. Acá dice, en la página 37, ¿lo están viendo? Sí. Sí, esta es la página 37, a ver, ahí, me fui. 36, tasa de inflación, bueno, los índices. Acá dice deflactor del PBI, y dice, bueno, el PBI nominal, Y sub T. Ah, porque ves que acá te lo mide. En términos nominales le pone el signo pesos, y en términos reales pone el Y sub T del mismo año. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está haciendo PBI nominal sobre el PBI real del año T, y eso te da el deflactor. Es el índice de precio. Es lo mismo que está en el PowerPoint. Nosotros hablamos de PBI nominal para el año. En el PowerPoint que vieron el otro día, compara el año 2020 con el 2019. Y toma como año base el 2019, entonces cuando queremos calcular en el año 2020, pues tenemos que calcular el PBI real del 2020 y el PBI nominal del 2020. Entonces, para el año 2020, si uno quisiera calcular el deflactor del PBI, lo que tiene que hacer es PBI nominal del año 2020 dividido el PBI real del año 2020, que son distintos. Y eso me da el deflactor, que en Argentina lo que hacemos es multiplicarlo por 100, ¿sí? Profe, Sí, pero es esto mismo, fíjense que acá le pone, digamos, es una En la forma otra de... página está la otra fórmula que yo te decía, en la de abajo. La de abajo, a ver, Ahí esa. esta. Acá lo que estás haciendo es calcular el PBI nominal haciendo el real por el deflactor, que es lo mismo que está arriba, pero, digamos, das vuelta a la fórmula. Dependiendo de lo que vos necesites, y de acuerdo a los datos con los que cuentes, te pueden pedir que calcules el nominal partiendo del real por el deflactor. ¿Está? Ah, bien. Es lo mismo, mirá, es la misma fórmula, nada más que acá despejó el real, lo pasa para arriba multiplicando y el P sub T lo pasa dividiendo. Sí, pero es lo mismo que está en el Power, nada más que obviamente está escrito diferente porque cada autor usa, pero bueno, por suerte lo explican, ¿no? En los párrafos, a ver qué significa cada cosa. ¿Ves que acá te dice? El PBI nominal es el que tiene el signo pesos. Recuerden que es lo que me estaba... El nominal representaba unidades monetarias y el real me mostraba efectivamente
las cantidades que se produjeron en la economía. ¿Está? Gracias, profe. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que es, tengo una presentación para mostrárselas y estimo que está también cargada en el campus, que es el ejercicio número 3 que tienen ustedes en el cuadernillo. Bueno, acá sí lo voy a presentar, lo voy a pasar así en grande como una presentación para que no aparezcan todos los datos de entrada, y si alguien quiere ingresar, lo saco. Entonces, este es el que ustedes tienen en el material de apoyo. Vamos a verla ahora. No, estamos bien. Entonces, este ejercicio les dice, fíjense, búsquenlo, pero es el ejercicio número 3. Dice, considere una economía formada únicamente por una empresa minera dedicada a la extracción de plata y otra fabricante de collares. O sea que lo que vamos a ver acá es un ejercicio en donde vamos a aplicar, no, acá en este ejercicio me acuerdo que vamos a aplicar las 3 metodologías del cálculo del PBI, ¿sí? Tanto la del ingreso, como la del gasto, como la del valor agregado. ¿Cómo? Es el ejercicio 3, miren. Ejercicio 3 del material de apoyo. ¿El PowerPoint está subido en el campus? Sí. El año pasado estaba, por lo menos. Si no está visible, lo van a poner visible a la brevedad. Así que no se preocupen. Bueno. Me parece que hay un video. Sí, es el video entonces, sí. Nada más que yo acá lo transformé en PowerPoint y lo voy pasando de a poco. Bueno. Bien, entonces. Tenemos 2 actividades. Lo que es la extracción de plata y el fabricante de collares. Entonces dice, primero, la compañía minera paga a sus trabajadores 75.000 pesos por extraer 50 kilos de plata que vende al fabricante de joyas a 100.000 pesos. Entonces ahí tenemos datos de la primera etapa. Dice que que a los trabajadores, o sea, uno de los factores productivos le paga 75.000 pesos y que el total, esos 50 en este ejercicio no tienen nada que ver, porque, digamos, no tienen que hacer nada con esos 50 kilos de plata porque dice que la totalidad de joyas, la totalidad de plata la vende al fabricante de joyas por un total de 100.000 pesos. ¿Sí? Es como que no les da el precio unitario de los kilos de plata. ¿Tá? Entonces, eso que vende al fabricante de collares es el total de los 100.000 pesos. Y después, ¿qué otro dato me da? Me dice que el fabricante de collares le paga a sus trabajadores 50.000 pesos por hacer collares y que vende todo a los hogares, ¿sí? O sea, en una joyería que es venta al público, por 400.000 pesos, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos las 2 preguntas. La primera dice, ¿a cuánto asciende el PBI? Estímelo por los 3 métodos. Profe, perdón. ¿Sí? Creo que no lo estaba mostrando. Esperen que ahí alguien quiere entrar. Avísenme ustedes, porque yo lo estoy viendo y lo quiero mostrar así en grande y... A ver. No, a mí se me ve, profe. ¿Esta? Yo sí lo veo, profe. Capaz tienen que... Seguro no tenés tienen que fijada marcar la profe. eso. Tienen que fijarla o algo así. Con el clip que les aparece, creo. Bueno. Entonces dicen las preguntas. Primero, ¿cuánto asciende el PBI? ¿Sí? De toda la economía, o sea, el PBI o valor agregado de la economía, y calcularlo por los 3 métodos. Y después calcular el valor agregado en cada una de las etapas, tanto en la extracción de plata como en la fabricación de collares. Vamos al primero. Este es los datos que me daba al principio del primer punto. Entonces, acá hicimos una tablita en donde agrupamos. Fíjense. ¿Qué datos me da el problema? Que la compañía minera paga... Perdón, ¿tendría que cambiar de diapositiva para que lo veamos?
Ay, no me digan que no lo ven. Ahí, por ejemplo. No, No, ahí no viendo se las ve. Veo preguntas. solamente las preguntas. Y si yo paso acá, ¿no ven la que sigue? Que está Tenés que el poner la cuadro. diapositiva 4, profe. Y la estoy poniendo, pero la estoy poniendo así, vieron, como grande y Ahí no me... sí, Ahí sí Ahí se sí ve. se Bueno, ve. pero ahí la ven completa. Yo no quería. Porque si yo se las muestro en presentación, ahí la estoy poniendo en presentación, ¿no lo ven? Se Sí, ve ahora sí se completa. ve. Bueno, Sí, pero estoy no avis... es presentación, profe. O sea, se ve la pantalla completa. Ah, bueno. Y ahí sí agrego el cuadro, ¿lo ven? Profe, ¿sabes qué pasa? Que cuando vos lo agrandás, nosotros lo vemos, no lo vemos en grande. Nosotros estamos viendo el archivo, pero no podemos ver, Ajá. digamos, cuando pones en presentación, no sé por qué. A ver. No sé por qué. Ah, tal vez lo tenga que presentar diferente, porque yo... Esperen, ¿eh? Dejar de compartir. Lo que hice fue presentárselos como una ventana, capaz. Les voy a presentar toda la pantalla, a ver si ahí lo ven, porque antes se los presenté como una ventana. Profe, disculpa, ¿en qué parte del campus está esto? Ya te digo, a ver, esperen que me fijo a ver si está cargado el campo. Lo tengo abierto. Sí, está como material de apoyo. Sí, dice ejercicio 1, material de apoyo, creo que es ese. Ah, no, a ver, mira. Pasaron el PDF por el chat. Dice resolución de ejercicio 3, material de apoyo. Tienen el 3 y el 4. Bien. Ahora voy a intentar compartírselo de nuevo. Si yo quiero compartir toda la pantalla y abro, vamos a ver si lo ven ahí. Bueno, ahí ven mi pantalla, pero yo todavía no abrí el Power. Ahí. Ahora sí. Ahí se ve. Si yo ahora, a ver, ahí agregué el cuadro. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Sí. Buenísimo, bueno. Bueno, entonces, los datos que me daba el ejercicio eran que la compañía minera paga a los trabajadores 75.000 pesos de salarios y que vende todo lo producido, o sea, toda la plata la vende a 100.000. Entonces, ese sería el valor bruto de producción. Esta primera etapa no tiene insumos, ¿sí? Entonces uno, ya con estos datos, uno podría determinar cuál es el valor agregado de esta primera etapa. ¿Por qué? Porque fíjense que es como en lo que vimos en la otra presentación, si no tengo insumos, si yo hago el método del valor agregado, que hago valor bruto de la producción, o sea, todo el total de ventas, menos los insumos, obtengo lo que sería el valor agregado, ¿sí? Entonces, si son 100.000 las ventas de esta primera etapa, y no tengo insumos, quiere decir que esos 100.000 también son, en este caso, valor agregado, que es lo mismo que el valor bruto de producción para esta primera etapa. Bien, entonces, el valor agregado, si yo lo pienso desde el punto de vista, o el PBI desde el punto de vista del valor agregado, es de 100.000, desde el punto de vista de la remuneración a los factores productivos, o sea, yo tengo que hacer la suma de los factores productivos, ¿sí? De la remuneración de los factores productivos. Yo lo único que sé en este ejercicio es que se le paga a los trabajadores 75.000. El resto, tenemos otros factores productivos que fíjense que en este caso le pusimos rentas y beneficios, acá faltarían los intereses, ¿sí? Para estar más completo, pero esos serían los otros factores productivos que también están presentes en el proceso de producción de la extracción de plata.
Entonces, al saber que el valor agregado en esta etapa es 100.000 porque no hay insumos, puedo encontrar por diferencia a cuánto asciende el monto de los otros factores productivos, o sea, de la remuneración a los demás factores productivos, la renta y los beneficios. Haciendo una diferencia, 100.000 menos 75.000 me va a dar lo que perciben esos otros factores productivos en esta primera etapa. ¿Está? Ahora, ¿qué otra cosa sé? Que en esta primera etapa vendemos todo, Profe. digamos, sí. Perdón, me perdí. ¿Cómo sacaríamos el valor agregado? El valor agregado, acuérdense que era valor bruto de la producción menos bienes intermedios, ¿sí? Nosotros con los únicos datos que tenemos de esta etapa de la extracción de plata, conocemos el valor bruto de producción, que son los 100.000, que es la venta que hace la extracción de plata a la otra etapa, y tenemos solo el pago de uno de los factores productivos. Pero como sabemos que no hay insumos, podemos determinar que el valor agregado es valor bruto de la producción menos insumos, o sea, 100.000 menos 0. Entonces el valor agregado de de esta etapa va a ser de 100.000. En este caso puntual es que coincide el valor agregado con el valor bruto de la producción. En general no coincide, ¿no? Porque siempre hay insumos. Cuando hablamos a veces de las primeras etapas que tienen que ver con extractivas o con agricultura, ahí en general el ejercicio les va a plantear un insumo que es igual a 0, ¿sí? Pero si no, en todas las demás cadenas, en todas las demás etapas sí va a haber insumos. Es por eso que en este primer caso el 100.000 constituye valor agregado también. ¿Cómo hacemos para calcular la renta y los beneficios? Y bueno, hacemos la diferencia, porque sabemos que el valor agregado es la suma de todas las remuneraciones a los factores productivos. Solo tenemos la del trabajo. ¿Cómo hacemos calcular la otra? Por diferencia. 100.000 menos 75.000 me va a dar la remuneración a los demás factores productivos. ¿Está? Bien, ¿qué más podemos agregar a la tabla? Bien, que estos 100.000 son los que la etapa de extracción le vende al fabricante de collares. ¿Qué vendría a ser del fabricante de collares esos 100.000? Los insumos. Los insumos. Bien, a ver si es lo que sigue. Sí. Bien. Entonces, tenemos los insumos. Ahora acá abajo les aparece el otro punto de, digamos, los otros datos que me daba el problema. Dice, el fabricante de collares, este último, paga a sus trabajadores 50.000, ya lo podemos agregar porque es un dato que me da el problema, y dice que vende, eso, digamos, le paga a los trabajadores 50.000 por hacer collares, que vende a los hogares por 400.000. ¿Qué son esos 400.000? Las ventas. Las ventas de esta segunda etapa, muy bien. Entonces, acá tenemos que ver cómo hacemos para calcular lo que nos falta, que serían las rentas y los beneficios, o sea, la remuneración a esos otros factores productivos que también intervienen en el proceso. Hacemos la diferencia. ¿Qué diferencia? A ver. 150.000, 400.000 menos 150.000. Bien. En realidad, bueno, está bien. Si yo quisiera calcular ¿cuál es el valor agregado de la fábrica de collares? Si yo les pregunto eso. 300.000, 150.000. Muy bien, ¿por qué? Porque lo que voy a hacer es la diferencia entre qué y qué. Entre las ventas y los insumos. Bien, por el método del valor bruto de producción o el valor agregado, ahí obtengo cuál es el valor agregado que agrega esta etapa. ¿Está? Y después la desgloso entre los diferentes factores productivos. ¿Está? Pero bueno, en definitiva es lo que decía el compañero al inicio, de hacer 400 menos 100 menos 50. ¿Está? Pero si yo hago 400 menos 100, obtengo el valor agregado de esta etapa, que serían 300.000. ¿Está?
De esos 300.000, ese valor agregado constituye toda la remuneración a los factores productivos por el otro método, ¿sí? Por el método del ingreso. Bien, lo único que sé es que los trabajadores perciben 50.000, entonces el resto, 300.000 menos 50.000, va a ser lo que perciben los otros factores productivos, los recursos naturales y la capacidad empresaria, en este caso, que solo pusimos rentas y beneficios, ¿está? Bien. Ahora pasemos a la otra parte de la tablita, que solo me muestra el total de cada una de las filas. Insumos tenemos 100.000, salario, fíjense, 75.000 más 50.000, renta tenemos 25.000 más 250.000, rentas y beneficios, y el valor bruto de la producción, que serían 100.000 más 400.000. ¿Está? Entonces ahí tenemos todos los totales. Pero ¿qué podemos deducir de todo ese total? Y bueno, ahí uno podría preguntarles, bueno, ¿cuál es el valor agregado de la economía? O el PBI de la economía. Haces el valor bruto de la producción total menos los insumos totales. Bien, por la metodología del valor bruto de producción hago 500.000 menos 100.000. Ahí me da el valor agregado de la economía. Otra forma de medirlo es la suma de los factores productivos, de la retribución a los factores productivos. O sea, si yo hago 275.000 más 125.000, eso me tiene que dar 400.000 también. Sí, me da 400. ¿Está? Y por el método del gasto, ¿qué les parece? Miren, el dato lo tienen en los enunciados que les dio el problema como dato. Porque si yo quiero calcular por el método del gasto, quiero calcular a cuánto asciende el PBI de la economía. ¿No era la suma de todos los valores agregados? No, no, esa es la metodología del valor agregado o valor bruto de la producción. El método del gasto lo que hacía era sumar consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones netas. O sea, ¿qué me muestra ese método? ¿Qué sector compra lo que se produjo en la economía? O sea, en esta economía, lo único que se produce son collares. Profe, ¿no sería los 400.000 que los vende? Muy bien, muy bien. Muy bien, porque ahí les dice, ven, miren, en esta última parte les dice, el fabricante de collares vende directamente a los hogares por 400.000. Y ahí coincide, porque por las tres metodologías les da 400.000 el valor agregado, o el PBI. Bueno, acá están los datos de los cálculos, ¿ven? La etapa de extracción, todos los datos que les da el problema, por el método del valor agregado, uno deduce que el valor agregado coincide con el valor bruto de producción, y restándole solamente los salarios, obtenemos la diferencia que serían los intereses, las rentas y los beneficios. Y ahí le agregué intereses yo. Habría que agregarlo en la tablita también. Porque serían los demás factores productivos, ¿no? Bueno, y después para la etapa de collares lo mismo. Tienen insumos por 100.000, salarios por 50, el valor bruto de la producción son los 400.000, que es lo que le venden a los hogares, menos los insumos, y también por deducción, una vez que obtuvieron el valor agregado por este método, pueden encontrar el valor de las otras remuneraciones a los factores productivos. Y acá tienen las tres metodologías, miren. La primer pregunta que me decía, ¿a cuánto asciende el valor del PBI en toda la economía? Por el método del gasto es solo los 400.000, que serían bienes de consumo durable, o sea que estarían dentro de esta variable, ¿está? Dentro del consumo. Después tienen el método del valor agregado, que hacen el valor bruto de la producción menos los insumos. ¿Qué es el valor bruto de producción? El valor bruto de producción de la segunda etapa más el de la primera, menos los insumos, pensándolo en términos de toda la economía, ¿no? Y después el método del ingreso.
que sumamos salarios, tanto de la primera etapa como de la segunda, y los beneficios, intereses y rentas, tanto de la primera etapa como de la segunda. ¿Está? ¿Queda claro este segundo? Ven que acá, cuando uno quiere calcular el valor bruto de la producción, suma el valor bruto de la producción de cada una de las etapas. Y después le resta los insumos que se utilizaron en la producción total, que son los 100.000 que se utilizaron solo en la fábrica de collares. ¿Está? Bueno, y acá lo que pregunta, bueno, ya está la respuesta, es el valor agregado en cada una de las etapas, y serían los 100.000 que agregó la etapa 1 y los 300.000 que agregó la etapa 2. Que fíjense, bueno, acá está calculado por el método del ingreso, pero podrían haberlo calculado tan tranquilamente por el método del valor agregado, ¿sí? Una vez que ya completaron la tabla. ¿Está? ¿Queda claro entonces? Sí, profe. Buenísimo. Sí, sí, profe. Bien, a ver, tenemos un ratito más. Sí, hacemos el otro. Hacemos el número 11. Ese sí no tengo presentación. Voy a dejar de compartirlo, hacemos en la pizarra. El número 11, a ver si se ve bien. Sí. Ahí les acomodo. Vamos a borrar esto y vamos a ver el ejercicio número 11. Creo que ustedes lo tienen como 11, porque yo estoy con el cuadernillo viejo. Espérenme que lo busco en el cuadernillo nuevo que me lo descargué del campo. Sí, es el 11. ¿Lo tienen a mano? Sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno, este dice, considera una economía formada únicamente por personas que fabrican pan y gaseosas, perdón, y personas, no sé qué, y personas que producen sus ingredientes. O sea, personas que fabrican pan y personas que fabrican sus ingredientes. Suponga que la producción de esta economía es la siguiente. 10 millones de piezas de pan vendidas a 3 pesos cada una. ¿Sí? Entonces, esa es la producción de la economía total. Del panadero, ¿no? Dice. Después dice, 10,2 millones de harina vendidas a 2 pesos el kilo, 300.000 kilos de levadura, 200.000 kilos de azúcar y 200.000 kilos de sal, todos ellos vendidos a 2 pesos el kilo. La harina, la levadura, el azúcar y la sal solo se venden a los panaderos que los emplean exclusivamente para hacer pan. O sea que uno no va al supermercado a comprar harina, levadura, azúcar o sal, sino que son solamente insumos del panadero. Lo único que se compra en el mercado es el pan. ¿Está? Entonces tienen que calcular. El punto A dice, ¿cuál es el valor agregado de esta economía? PBI nominal porque están valuados con pesos, ¿no? Precios por cantidades. Y después dice el B, ¿cuánto valor añade exclusivamente el sector panadero? Bueno, vamos a hacer el cálculo. Para el punto A, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el valor agregado de toda la economía. ¿Cómo harían eso? Primero podemos calcular esto que vende el panadero. Habría que calcular el total de los insumos. También, muy bien. O sea que, miren, si nosotros quisiéramos en el punto A, lo que queremos hacer es calcular el valor agregado de la economía, que sería el valor bruto de la producción de la economía, menos los insumos. ¿Cierto?
Después en el B nos vamos al caso del panadero. Bueno, dentro de este valor bruto de la producción de la economía, ¿ustedes qué incluirían? Porque tenemos dos sectores. Los 10 millones de piezas de pan a 3 pesos cada una. Bien, y algo más, ¿eh? Entonces vamos acá, esperen, BA, lo voy a poner acá. Es igual, este valor bruto de la producción yo lo voy a formar por 30 millones por... No, perdón, 10 pesos, ya puse el precio. Era 10 pesos, 10 millones por, le voy a poner así un asterisco, pesos 3. ¿Esto qué sería? ¿El valor bruto de producción de quién? Del panadero. Bien, pero hay otra etapa en el proceso productivo que también produce bienes y se los vende al panadero. ¿Sí? Ustedes acuérdense que el valor bruto de producción es un concepto que engloba, que no está neteado, ¿sí? Que tal vez así, si nosotros pensaríamos que el valor bruto de producción es el PBI, estaríamos contabilizando 2 veces lo mismo. ¿Está? Entonces a eso habría que sumarle la Claro, nosotros acá tenemos que sumarle el valor bruto de la producción, o sea, esto sería el valor bruto de la producción del panadero, del pan. Y acá le vamos a sumar, bueno, lo vamos a hacer un cálculo y acá voy a poner el resultado porque no me va a entrar en el pizarrón. O sea, el valor bruto de producción de los ingredientes sería. Entonces acá lo que haríamos sería 10,2 por 2 más. Porque todo cuesta 2 pesos el kilo. 300.000 por 2 más 200.000 por 2 más 400.000 por 200.000 por 2 más 200.000 por 2. ¿Sí? Entonces acá tendríamos la harina. Acá tenemos levadura. Sí, levadura. Sal y azúcar. O azúcar y sal porque valían las dos lo mismo. ¿Sí? Todo esto es el valor bruto de producción porque todo esto sería lo que le vende el fabricante de los ingredientes al panadero. ¿Se acuerdan en el cuadrito? O sea, lo que estaba abajo del trigo, que se vendía al molino harinero, ¿sí? O en el caso del ejercicio que vimos recién, es el valor bruto de producción de la extracción de plata que se le vende al fabricante collar. ¿Está? Eso ahí me da un total de 21.800, que es lo que voy a poner acá. Serían los bienes finales y los bienes intermedios, el valor bruto de producción. Claro, bueno, acá le voy a poner ya directamente en plata, serían pesos 30 millones. Y acá también pesos 21 millones. Como 8 millones. Esto es el valor bruto de producción, valor bruto de producción de los ingredientes. ¿Va? Acá hicimos el cálculo, para no ponerlo ahí por entrar. Si yo quiero calcular el valor agregado de la economía, al valor bruto de la producción de la economía, ¿qué le tengo que restar? Los insumos, que sería todo Así lo que es. ya dijimos menos el pan. Muy bien. Los insumos, que sería otra vez lo mismo, 21,8. Pero para que vean, digamos, si yo quiero usar esta metodología, hago valor bruto de producción de toda la economía menos los insumos de toda la economía. Y eso me da 30 millones. Esto
Es el valor agregado de toda la economía. Uso esta metodología porque no tengo otros datos, ¿no? No tengo la remuneración a los factores productivos ni el consumo, que en realidad sí, el consumo podríamos decir que es todo el consumo de pan. O sea, esos 30 millones, si uno los quisiera calcular por la metodología del gasto, podría decir que es consumo de pan de 30 millones. ¿Está? Es parecido este ejercicio al de la extracción. ¿Puedo borrar esto? Bueno, lo pongo abajo acá, el B. El B lo que me pide que calcule es el valor añadido o el... Profe, Sí. una duda. Entonces, por el método del gasto no tenemos que hacer ninguna operación. No, directamente ya me lo da el Claro, ejercicio. con solo saber lo del pan ya está. Claro, porque es parecido, viste que en el de las joyas me decía que Claro, sí. se vendían 400.000 al mercado. Es eso, Sí. son bienes Ah, de bueno. consumo. Listo, gracias. Profe, ¿qué dice abajo de 21,8 millones? Insumos o bienes intermedios. Bien, gracias. Bueno, el B lo que Profe, me no dice... entiendo una cosa. ¿Por qué en la primera parte le suman los ingredientes? En la anterior en el ejercicio anterior no le sumamos nada porque no tenía insumos. A ver, sí, pero en el anterior, no me acuerdo si calculamos el valor bruto de la producción total, pero fíjate que en el anterior, el valor bruto de la producción total de la economía eran los 100.000 que agregaba la extracción de plata más los 400.000 de la venta de collares. Eso me daba 500.000. Claro. Si yo a los 500.000 le resto los 100.000, que son los insumos de toda la economía, esos 100.000, que son valor bruto de producción en la etapa 1, eran insumos para la etapa 2. Listo, gracias. Es lo mismo, nada más que acá con otros. Profe, La cuestión disculpe. es, sí, Sí, ¿no tendría que ser que los 30 millones ya están, dentro de esos 30 millones ya están incluidos los ingredientes? O sea, el valor bruto de producción no son los 30 millones y a esos 30 hay que restarle los insumos y eso da el valor agregado. no, porque cuando vos calculás el valor bruto de la producción, es las ventas en cada uno de los sectores. Entonces, en el primer sector las ventas fueron de 21,8. En el segundo sector las ventas fueron de 30 millones. ¿Sí? Pero por eso es que ese valor es bruto y está duplicando cosas. ¿Sí? Es como que está incluyéndolo. Para el registro de la contabilidad nacional, si yo quiero registrar efectivamente los bienes producidos en la economía, me estaría contabilizando doblemente el concepto del valor bruto de la producción. ¿Sí? Pero ese concepto, vos asociás el valor bruto de la producción con las ventas, tanto de un sector como del otro. Entonces acá sumamos las ventas del pan y las ventas de los ingredientes. ¿Sí? Luego, para calcular efectivamente el valor agregado, el concepto del PBI en términos de valor agregado, tengo que quitarle los ingredientes, ¿sí? Porque en realidad, vos lo que estás haciendo acá es, estos 30 millones son bienes finales. Y estos no son bienes finales. ¿Tá? Ves que el concepto del valor bruto de la producción te incluye todo, bienes finales y bienes intermedios. ¿Tá? Claro, Y el gracias. concepto del PBI es bienes y servicios finales en una economía. Profe, yo creo que la confusión por ahí se nos hace porque en el anterior vimos que en el valor bruto de la producción iba el precio de venta del bien. Entonces acá al decir que incluye bienes finales y bienes intermedios, es como que para nosotros bienes finales vendría a ser el precio de venta y no. Sí, pero ojo, porque en el otro es igual a este. ¿No? Tenemos un valor bruto de la producción, porque si vos pensás en las ventas de cada etapa,
fíjate, estas son las ventas de la etapa del pan y estas son las ventas de los ingredientes. Las ventas totales ascienden a esto más esto. En el ejercicio que vimos antes teníamos las ventas de la extracción de plata que eran 100.000 y las ventas de la fábrica de collares eran 400.000. ¿Se acuerdan qué era lo que me decía el ejercicio? 100 más 400 era 500 el valor bruto de la producción de la economía. Pero el valor agregado de la economía eran 400, porque en la primera etapa agregó 100. La primera etapa coincide el valor agregado con el bruto de producción. Pero en la etapa 2 vendió todo a 400, el precio de venta eran 400, vendió los collares, pero el valor agregado eran los 300.000, porque a esos 400 le resté los insumos que obtuve de la etapa anterior. ¿Está? Entonces son dos conceptos distintos. Uno es el valor agregado y otro es el valor bruto de producción, que es un concepto que agrupa, digamos, que contabiliza doblemente. ¿Está? Bienes finales y bienes intermedios. Claro, profe, es como que nos confundimos porque para sacar el valor agregado primero tenemos que sacar el valor bruto de la producción, que está formado por el valor bruto del panadero y el de los ingredientes, menos los insumos de esos dos sectores. Sí, ustedes dirán, ¿para qué? Acá se lo sumás y allá se lo restás, pero es porque yo quiero que vean cuál es el concepto del valor bruto de producción y que si yo aplico esa fórmula que vimos en el PowerPoint, le resto los insumos totales de la economía y ahí obtengo el valor agregado. Fíjense que es esto, digamos. Profe, ¿cómo sacó el 21,8? Haciendo todo esto, los insumos, precios por cantidades de la harina, la levadura, la sal y el azúcar, que me dijeron que se vendieron 10,2 millones a 2 pesos cada una, 300.000 a 2 pesos. No, todo a 2 no era. Bueno. Ah, sí, todo era 2 pesos. Ese sería el total de insumos que coincide con sería el valor agregado, perdón, el valor bruto de producción de la primera etapa. ¿Quedó claro? Ahora vemos el otro, a lo mejor les aclara un poco más, resolver el otro, que me pide solo el valor agregado del panadero. O sea, el valor agregado del panadero es el valor bruto de producción del panadero menos los insumos que usa el panadero, como bienes intermedios, ¿no? ¿Y ahí qué ponemos? Sería 30 millones menos 21,8. Eco. Que queda 8,2 millones. Bien. 8,2 millones. Todo en pesos, ¿no? Ese es el valor que agregó el PAN. ¿Está? Y ahí vemos los dos valores agregados. El valor agregado del sector de los ingredientes es este, que también coincide con su valor bruto de producción porque no consideramos que tenga insumos de esa actividad productiva. ¿Sí? No me dice nada, entonces considero que es 0 y el insumo de la primera etapa. Porque, ojo, si esta primera etapa, o sea, la producción de harina, levadura, que obviamente tiene insumos también, pero acá está como simplificado el problema. Si tuviese insumos, ahí sí no coincidiría el valor bruto de producción con el agregado en la parte de ingredientes. ¿Sí? Pero es una cosa más que deberían restar y sería una etapa más, digamos, que tendría el proceso. ¿Se entiende? Profe, perdón, pero no puedo encontrar el 21,8. No sé si estoy haciendo algo mal en la calculadora. No, yo tampoco cuando hago me da... Yo no Me dan puedo dos hacer y números me dio. diferentes. No, esperen, mí tampoco me dio. acá dice 10,2 por 2.
más 300.000 por 2, Yo lo acabo de hacer y me dio. harina. Sí, a mí también me levadura, dio. ¿sí? Sí, a mí también me dio. Tienen que hacer 10,2 millones por 2, más 300.000 por 2, más 200.000 por 2, más 200.000. O hagan 10,2 millones, más 300.000, más 200, y a todo eso lo multiplican por 2 porque el precio es 2 para todos los insumos. Ese es el precio de los insumos, que es el mismo para todos. Vean otra vez el video de la resolución del anterior. Me parece que lo explicaba Hernán, capaz lo explica distinto, o sea, a lo mejor les sirve verlo también. ¿Está? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, a mí sí me dio. Sí, profe, perfecto. Bueno. A ver si alguien escribió algo, si no, ya nos desconectamos porque va a entrar otra clase a esta misma aula. No sé si Rafaela Massa, que preguntaba, los bienes de consumo son de consumo privado, no sé si te referías al mismo ejercicio o a la teoría que hemos visto. Bueno, tarde lo vi. Bueno, nos vemos entonces el jueves, van a ver otra parte con el profe. Después voy a mirar el cronograma a ver si es que ya el jueves terminan con la unidad 1 con el profe. Estimo que sí. Y nos vemos el próximo martes. Nos vemos, profe. Chao, profe, gracias. No sé por qué va a pasar, miren. Chao, profe. Porque bueno, no sé, ya se están yendo, pero el jueves hay paro de COA, yo no sé si se adhiere o no el profe. Ah, bárbaro, Les aviso por las dudas. Gracias. ¿No? Adiós.